Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Leslie Aguilar y una vez más estoy aquí con todos ustedes para compartirles la historia de un santo que ha dejado una trayectoria enorme para nosotros los católicos y para todo el mundo en realidad. Estoy hablando de Santo Domingo de Guzmán, a quien se le conoce como la luz de la iglesia. Les contaré brevemente que él nació en España en el año de 1170. Él venía de una familia pues bastante religiosa, muy dedicada a Dios y que eran santos. Realmente su familia estaba llena de bendiciones, debido a que su padre Félix de Guzmán se le considera un hombre venerable. Su madre Juana de Asa fue una beata. Su hermano Antonio de Guzmán también se le consideró venerable y él de hecho hizo un hospital para mendigos en una parte de la propiedad de su familia. Hizo bastantes acciones también bastante nobles y caritativas. Y su otro hermano no se quedó atrás. Su hermano Manés de Guzmán también se unió a esta orden que fundó su hermano Santo Domingo y también fue beatificado. Entonces, imagínense toda esta parte que tiene, que su padre, su madre y sus dos hermanos también hayan sido un ejemplo a seguir de Santo Domingo, ¿no? Y que también los incluyó en varias de sus acciones, de sus obras, para fortalecer pues la orden que nos dejó. Su familia era parte de la nobleza española. De hecho, su padre tenía a cargo soldados que también le trabajaban a ellos, ¿no? También por esta parte, por eso su hermano Antonio pudo abarcar una parte, una zona de la casa donde vivían para adaptarla a un hospital, debido a que realmente ellos pertenecían a la nobleza y tenían grandes extensiones de tierra y grandes posibilidades económicas. De hecho, su hijo, Santo Domingo, tuvo acceso a estudios que en esos años eran muy difíciles tener, ¿no? Él estudió artes durante 6 años, que en esa época a artes nos referimos con que estudiaba aritmética, a astronomía, pero Santo Domingo también pudo ir a la universidad, estudió teología, pero también estudió gramática, poética, navegación, tuvo muchos más estudios que fortalecieron su educación, pero que también los llenaron de ese espíritu conocedor de Dios en la parte teológica precisamente. Para ponerlos un poquito en contexto, les comentaré que en esa época, pues Europa estaba muy jerarquizada. A nivel social, pues estaban los reyes, la nobleza, la burguesía, y en un nivel medio bajo, más bajo que medio, estaban los artesanos y en la parte muy baja estaban los mendigos, ¿no? Era como esta distinción bastante drástica en que o eras noble o artesano y pues medio existías en cuanto a la economía, en cuanto al sustento, alimento, o de plano eras mendigo. Era bastante cruel esa época en este sentido, pero también eso en la parte social, pero en la parte religiosa, en cómo se organizaba también la Iglesia Católica en esos años en España, en Europa, pues también era bastante jerarquizada, porque existía el alto clero y también existía el bajo clero. En el alto clero estaban aquellos sacerdotes de familias nobles que pues sí tenían conocimientos, fueron a la universidad también y trabajaban junto a la nobleza. Eran aquellos sacerdotes que eran 24/70 y trabajaban con la nobleza, los acompañaban, hacían las celebraciones eucarísticas, pero con la nobleza nada más, ¿no? También en el alto clero estaban aquellos monasterios que eran terratenientes, eran sabios. En estos monasterios se encontraban unas bibliotecas bastante enormes, llenas de libros, de sabidurías, pero era solo para aquellos sacerdotes de la nobleza. O sea, nadie más tenía acceso a esa información de los libros, que era bastante importante y bastante enorme para esas épocas, ¿no? También en el alto clero, bueno, se encontraban esas nuevas órdenes que se fundaban. Esas nuevas órdenes eran por permiso de los obispos, de los papas. Entonces tenían cierta influencia y por eso también se les consideraba como parte de ese alto clero. Y también en esa época empezaron a construirse
las catedrales góticas. Empezó este movimiento en donde también fueron surgiendo nuevas artes, nuevas estructuras, arquitecturas sobre todo, y por eso estas catedrales también se fueron construyendo. Pero para hacer esas catedrales góticas necesitaban bastante mano de obra. Y entonces ahí es donde entramos también con esta parte de los mendigos que en un momento les comentaré. Por el lado del bajo clero, pues existían aquellos sacerdotes que inclusive no sabían leer, que se habían vuelto sacerdotes como por compromiso, porque no tenían vocación en realidad los sacerdotes, pero necesitaban comer, necesitaban alimento, y saben que pues varias personas que tenían un poco de dinero les decían, pues necesito tantas misas y te pago y te doy de comer. Entonces las personas se volvían sacerdotes, medio estudiaban y ya con eso cumplían con esa labor de ser sacerdote, pero nada más por sobrevivir. Entonces era parte también del bajo clero. Estos sacerdotes también eran pobres, eran mendigos, ¿no? Entonces existía mucho esta jerarquización también entre aquella iglesia rica y aquella iglesia pobre en esa época, ¿no? Entonces era como el contexto en el que se encontraba la vida de Santo Domingo. Les contaba sobre los mendigos, ¿no? En España hubo muchos problemas de hambruna porque había sobre todo tres cosas. Había bastantes guerras en esa época en donde pues o te metías a la guerra o no te quedaba de otra o te morías de hambre, ¿no? Entonces era como que esta parte peligrosa, se podría decir, para la sociedad. También hubo oleadas de peste, sobre todo la peste bubónica, que de un día a otro te morías. Entonces este miedo también a que te enfermaras era, pues era ya un signo de que te ibas a morir, ¿no? Estamos pasando ahorita, por ejemplo, una pandemia del COVID y pues sabes que a lo mejor puedes tener en realidad ya con las vacunas, con las investigaciones, con los estudios, pues también una forma de adaptarte, de cuidarte, de protegerte y de decir, pues ahorita estoy enfermo, pero mañana seguro me recupero. Y en esa época no, te enfermabas de la peste bubónica y morías realmente, ¿no? Entonces también existía este miedo, este caos, este conflicto en esta sociedad española. Y otra es que pues la gente vivía y sobrevivía de sus tierras. Si existía un mal clima, si existía una, pues sí, una sequía, sus siembras se les echaban a perder, ¿no? Como también pasa en la actualidad, pero ahí la mayoría, casi al 100%, se vivían de esas cosechas. Y pues hubo una mala temporada en esa época y la consecuencia fue que hubo hambre, demasiada hambruna, porque las personas, sobre todo los campesinos, no tenían que comer. Y fue cuando empezaron a emigrar a las ciudades. Y fue cuando la nobleza, al ver tanta gente campesina que se mudó a la ciudad, pues empezó a darle el trabajo de manos de obras precisamente en estas catedrales góticas. Entonces, estos campesinos, estas personas que vivían en las zonas rurales, se podría decir, de aquella época, empezaban a construir ya estas catedrales, ya se volvían artesanos, porque además no eran ladrillos, así como ahorita pues sí, como las construcciones que tenemos, ¿no? Sino eran de piedra. Imagínense las catedrales enormes de Francia, de España, que son de ese estilo barroco gótico. Entonces, eh, quienes no se volvían artesanos, en realidad se iban a la ciudad, pero eran ya tantas personas las que vivían en la ciudad que eran mendigos. Entonces, esa era una parte muy, muy fuerte en la que vivió la sociedad española y que fue una causa por la cual Santo Domingo quiso trabajar, ¿no? Y es muy importante conocer también cómo se vivía en aquella época para entender cuál fue la tarea de Santo Domingo, no solo en nuestros tiempos, sino también sobre todo en sus tiempos, ¿no? Regresándonos un poquito a su vida, es muy conocida la historia, el sueño que tuvo su mamá, en donde vio antes de que naciera Domingo, soñó a un cachorro que emanaba fuego, llamas de su boca y que las contagiaba, las recorría alrededor de todo el mundo. Entonces ella entendió que pues
acaso ya en relación con Santo Domingo, que él era quien iba a iluminar las almas de los demás, ¿no? Con este fuego. Pero no fue el único sueño que se vivió, que tuvieron respecto a Santo Domingo, ya que su madrina también tuvo una visión, ya que había nacido Santo Domingo, en donde vio que el niño tenía una estrella resplandeciente en su frente, ¿no? Y que iluminaba toda la tierra. Entonces eso seguro no fue coincidencia, sino fue parte de la misión y el entendimiento de para qué venían personas como él, como es Santo Domingo, ¿no? Y es una muestra del amor de Dios, de cómo también nos da esos sueños para poder ayudar a otros a cumplirlos, ¿no? Entonces, les comentaba que, pues, Santo Domingo estudió los 6 años artes y otros 4 años en teología, y era de una familia acaudalada, ¿no? Los libros que utilizaba para estudiar eran bastante caros, no cualquiera podría acceder a ellos, sin embargo, él lo hacía. Y cuando vio tanta hambruna en España, por todo lo que les comentaba que estaba pasando en esos momentos, pues él decía, es que no puedo estudiar sobre pieles muertas mientras mis hermanos se mueren de hambre, ¿no? También una reflexión bastante interesante que hizo él. Entonces lo que hizo fue vender sus libros bastante costosos para darles de comer a esos mendigos que se encontraba siempre en las calles. Y esta obra de la caridad era algo que no se notaba mucho en aquellas épocas y que creo que actualmente también nos hace falta, ¿no? Pero era una acción como que bastante extraña para todos los que vivían ahí, que una persona de clase noble como él hiciera esa acción de vender sus cosas para regalarlo. Y no solo eso, porque también Santo Domingo invitó a sus compañeros de la universidad a hacer lo mismo, a vender sus cosas, sus pertenencias, para que el dinero o las cosas que recaudaran como también alimento se las pudieran dar a estas personas. Y además también invitó a sus profesores, que sus profesores no eran cualquier maestro, eran sacerdotes de alto clero que ya eran estudiosos, conocedores, que tenían bastante conocimiento y que muchos de ellos accedieron también a hacer estas obras de caridad a los que les invitaba Santo Domingo, ¿no? Y de repente es esa valentía de Santo Domingo que decir a esas altas, pues a esos altos maestros, ¿no? Que también fueran humildes, capaces de dar mucho de sí. Y es así como empezó a hacer acciones a favor de las demás comunidades, de la demás gente. Él se negaba a la comodidad de su cama, ¿no? Se dice que también dormía en el suelo en lugar de su cama cómoda, precisamente como para hacer ese sacrificio y decir, yo no merezco si los demás están sufriendo tanto, ¿no? También hay una historia, hay parte de su vida muy importante que fue cuando fue con, no tengo aquí el nombre del obispo, pero en un momento se los doy. Se fue a Francia con un obispo y resulta que ahí conoció a muchos herejes. Estaba el maniqueísmo en esa época, se fue con el obispo de Osma y entre ellos dos se dieron cuenta de todas las mentiras que daban estos herejes, de todas las mentiras, las proclamaciones que eran puras cosas que no tenían que ver con Dios, ¿no? Y que entonces eso lo expandían a todas las personas de Francia y que ya era enorme esa predicación falsa. Y ellos se dieron cuenta de que pues eso no podía ser, que ellos tenían que hacer algo. Entonces después de algunos años regresaron a Francia y de 1206 a 1217, más o menos 10 años, estuvieron predicando en Francia para convertir precisamente a esta gente en católicos, para hacerlos pensar, razonar que pues estaban mal, ¿no? Que el único camino es Dios. Ellos tenían la valentía de ayudarlos, de hablarles, de enfrentarse a ellos, porque seguro no fue nada fácil para poder ayudarlos a estar dentro del camino de la Iglesia Católica. Y bueno, ellos qué era lo que hacían, predicaban, rezaban, daban gracias y también vivían en pobreza. ¿Por qué? Porque veían que también la gente de por allá
pues tenía mucho sufrimiento, tenía esta falta económica y de alimento, sobre todo espiritual, claro que sí, pero entonces el decir, bueno, nosotros vivimos en pobreza porque por humildad, porque yo no merezco vivir de lujos mientras tú también eres pobre, ¿no? Entonces de repente tenían mucha esta lógica y por eso también Santo Domingo y el obispo de Osma, quienes estuvieron ahí junto con otras personas ya durante esos 10 años, pues vivían en esta pobreza. Ellos también estuvieron en Alemania con los cumanos predicando, también porque ahí encontraron que también había con estos cumanos muchos herejes. Y imagínense, esos herejes pues los desacreditaban a Santo Domingo de Guzmán, lo ponían en ridículo, se reían de él, lo emboscaban, lo amenazaban. Y sin embargo, pese a todo esto que le hacían a Santo Domingo, pues él no se echaba para atrás. Él era firme en sus decisiones, él era firme en que quería predicar y lo hacía con amor y lo hacía con esmero y le preguntaban, ¿no le tienes miedo a la muerte si te buscamos, si te amenazamos, si casi te queremos matar? Y él decía, no, para nada, al contrario, decían, si me hacen sufrir, pues va a ser para gloria de Dios por el hecho de que mi sufrimiento me va a llenar más de gloria allá en el cielo, ¿no? Entonces, obviamente se sacaban de onda estas personas que lo emboscaban y dejaban de hacerlo, porque él lo tomaba con mucha alegría y tranquilidad, el decir, pues adelante, ¿no? O sea, no es lo correcto, pero con tal de predicar y seguir hablando de Dios, no hay problema. Era su misión en la vida, al fin y al cabo. Y fíjense que en 1194 él se metió a la orden benedictina y a los 24 años fue ordenado sacerdote y empezó a vivir este proceso de comunidad, porque al unirse o al ser sacerdote, pues ya vivía también con otros sacerdotes, hacían comunidad, aprendían y conoció como esa parte de convivencia, se podría decir, convivencia en cuanto a la religión. El 22 de diciembre de 1216, ya después de tantas idas y vueltas, le aprobaron la orden sacerdotal de los predicadores. Fue Honorio III quien le concedió estas facilidades, o más bien quien le aprobó que se hiciera la orden. Pero aunque estaba llamada Orden Sacerdotal de Predicadores, la mayoría de la gente lo conoció como los dominicos, la Orden de los Dominicos, y hasta la fecha es así como se le conoce a esta orden. ¿Qué tenía de diferencia esta orden? De repente se le complicó mucho que se la aprobaran debido a que tenía como que nuevas reglas, nuevos estigmas, de que se tenía que vivir con humildad, en pobreza, no iban como a consentir que se les pagara de manera económica, obviamente tenían que conseguir para vivir, ¿no? Pero no iba a ser como su misión. Entonces había muchas cositas que en esa época la Iglesia Católica lo veía extraño, lo veía raro y le decían, o sea, es muy buena tu idea, lo de esta orden, pero debes de tener también reglas como antiguas, como tradicionales. Entonces se fue adoptando un poco, pero sin dejar atrás sus objetivos. Hasta que por fin en 1216 pues ya tuvo esta orden. Y fíjense que justamente también en ese año, entre 1206 a 1208, al estar viajando en el sur de Francia, se encontró que también no solo estaban el maniqueísmo o los cumanos, ¿no? Sino también había aquellas mujeres que eran entregadas a herejes para que las educaran, para que se ocuparan de su manutención, porque muchas veces los padres ya no tenían la suficiencia económica para mantener a sus hijas. Entonces lo que hacían era pues dárselas a cualquier persona, en este caso a los herejes, pues que ellas las educaran, ¿no? Y obviamente eso provocaba que las mujeres pues también se volvieran en unas creencias fuera de la fe católica. Y
Santo Domingo se dio cuenta de esto. Además que también había muchas aquellas mujeres que de manera voluntaria para sobrevivir pues se ponían a disposición de los hombres, y eso también era algo que pues nunca ha sido agradable a Dios, y Santo Domingo lo sabía. Entonces en 1206 Santo Domingo, ya con su orden, fundó el primer monasterio de mujeres, que fue de monjas contemplativas, en donde ya estas mujeres de manera voluntaria, ya evangelizadas, ya convertidas, se unieron a este nuevo monasterio para pues ya vivir una vida plena y apegada a lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Entonces imagínense, esa fue una de sus primeras obras que hasta la fecha ha seguido viviendo, y pues ese cambio, ¿no? El convertir a personas, creo que de repente es lo más difícil para una persona común que no se considera santo, ¿no? Pero sin embargo él lo hacía con tanta facilidad, y también es algo que nosotros le debemos aprender y practicar en nuestro día a día. ¿Qué más tenía de diferencia esta orden, no? Bueno, antiguamente a los monjes se les conocía porque su organización era muy jerárquica, de arriba hacia abajo, era muy vertical, es decir, tenía aquí a los monjes que eran la cabeza, y luego iban hacia abajo, y luego los que tenían menos poder, etc. Y lo que fundaba con esta orden de dominicos era que todos iban a ser iguales, todos iban a ser parejos. Entonces eran frailes, pero tenían como la misma categorización, el mismo nivel jerárquico. Nada de que uno fuera más, uno fuera menos, ni siquiera él, aunque a lo mejor tenía mayor responsabilidad porque sabía el rumbo hacia el que quería dirigir la orden, pues tampoco no se consideraba más o menos que sus demás compañeros, ¿no? Precisamente. Y eso fue algo también que distinguió a esta orden. En 1217, a un año más o menos de haber fundado esta orden, de ya inclusive haber tenido este monasterio de mujeres, pues reúne a los frailes y les dice, pues es hora de ser predicadores, ¿no? Y de evangelizar en otros lados, que no sea solo aquí donde estamos aprendiendo, ¿no? Sino dispersarse e ir hacia otro lado, para que ellos no se volvieran también una orden de vividores, de personas que vivían plácidamente en un lugar con comodidades, sino que su objetivo era predicar, vivir humildemente, servir a los demás, y encerrados no iban a hacer nada, ¿no? Entonces los dispersó y se fueron principalmente a Madrid, Bolonia, París y Roma. Fueron los lugares a los que estos frailes se fueron a evangelizar, ¿no? En los primeros años de la vida de esta orden. Finalmente, en 1221, en julio, Santo Domingo se enferma, y fue hasta agosto, el siguiente mes, el 6 de agosto, en que a los 51 años muere Santo Domingo de Guzmán. Y fíjense que a partir de ese año también, de 1221 a 1303, fue una época bastante favorable para la orden, porque pese a que ya se había muerto su fundador, su orden creció y creció cada vez más. Entonces fue cuando hubo mayor expansión de los dominicos, ya que llegaron hasta 60 comunidades durante ese siglo, ¿no? E imagínense, ahorita ya ha crecido bastante, y es un ejemplo que nos ha dado. Cuando lo ordenaron sacerdote, ¿no? El propio papa que lo ordenó decía que la santidad de Santo Domingo de Guzmán, que estaba muy seguro de la santidad de Guzmán, tan igual como la santidad que tuvieron San Pedro y San Pablo. Entonces imagínense haber comparado a Santo Domingo con San Pedro y San Pablo, pues es algo que no cualquiera, ¿no? Y es lo que también nos invita esta historia que les he contado de nuestro Santo Domingo de Guzmán, sobre cómo hay que ser valiente, ejercer esta palabra de Dios, el ser predicadores. Recordemos que cuando nos bautizamos, pues también somos esos sacerdotes, profetas, por el hecho de predicar,
de dar, de compartir a los demás, y es la tarea que también nos enseña Santo Domingo, ¿no? Dios nos ha dado a este santo y a su familia como ejemplo, como camino de luz para seguir creciendo en la fe, poder llegar, sí, poder intentar alcanzar esta santidad, pero sobre todo ayudando y compartiendo con los demás, ¿no? Muchas veces nos volvemos un poco egoístas o pensamos solo en nosotros por miedo a muchas cosas, economía, burlas. Pero es esta parte de que debemos seguir creciendo en la fe, debemos ser valientes. Y estos santos son ejemplo para nosotros que debemos de llevar día con día y tratar pues de mejorar, ¿no? Nosotros mismos. Entonces, bueno, hasta aquí mi tema. Espero les haya resultado interesante y de reflexión esto que les acabo de compartir. Y pues sin más, pues muchísimas gracias y los espero para los siguientes temas, ¿no? Mientras les invito a seguir este canal de YouTube y pues que tengan muy buen día. Adiós.